Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy vamos a estudiar clases. Esta es la primera parte, ya que se va a dividir en dos partes. Bien, vamos a continuar con la lectura del libro. Estábamos estudiando el libro de Eloquent JavaScript, solamente que esta vez voy a usar la tercera edición, ya que en la cuarta edición la información me parece muy comprimida. Así que vamos a empezar. Estamos en el capítulo 6, que es la vida secreta de los objetos. Ya habíamos avanzado en encapsulación. Ya habíamos visto métodos, también hemos visto prototipos y ahora nos toca clases. Toda la información o cosas que no se entiendan, recuerden que siempre y cuando recuerden que está todo en el libro. Bien, entonces, en este video analizaremos una forma retrospectiva de la creación de objetos. Esto se realizaba antes de ECMAScript 6, lanzado a mediados de 2015. Si el que está siguiendo la lectura le gustaría aprender o analizar la forma actual de instanciar clases, se sugiere que pase al video 6.4.2, ya que en este video vamos a tocar cómo se hacía antes. Y esto con el fin de que puedan leer códigos que tengan que actualizar a lo futuro, ya que no es muy raro que alguna empresa o alguna institución quiera actualizar su página, así que tendrían que reescribir el código para no empezar de cero. Bien, entonces en la descripción del video, de este video, se encuentra un enlace que los llevará a un tutorial de programación orientada a objetos en JavaScript de los años 2014 a 2015 para que vean cómo se hacía, ya que gracias a estas retrospectivas se va a entender mejor cómo funcionan las clases, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Las clases en JavaScript. En JavaScript es un lenguaje orientado a prototipos, lo que significa que usa objetos como base para definir otros objetos. Sin embargo, para hacer esto más fácil de entender, JavaScript ofrece la característica que puedes interpretar como clases, un concepto esencial en la programación orientada a objetos. En resumen, sería que JavaScript es un lenguaje orientado a prototipos que usa objetos como base para definir otros objetos. Aquí tenemos un esquema de qué es un objeto, o en realidad qué es una clase, en donde vemos que tenemos ciertas declaraciones, que esto más adelante vamos a entender qué es. Lo importante aquí es que necesitamos un constructor y métodos. Ya sabemos qué son los métodos. Ahora tenemos que abarcar qué es un constructor. Y para saber qué es un constructor, necesitamos retroceder a qué es una función constructora. Una vez que tengamos todo eso, podemos crear nuevos objetos o, como dicen, instan- crear una instancia de clase. Entonces, ¿qué es una clase y qué es una instancia? En JavaScript, una clase define la estructura y comportamiento de un tipo de objeto, es decir, qué propiedades y métodos tendrá este objeto. Cuando creas un objeto de este tipo, a este se le llama instancia de la clase. En resumen, sería una clase define un tipo de objeto con propiedades y métodos. Ah, bien, entonces, siguiendo nuestro esquema del libro, necesitamos primeramente vamos a trabajar con conejos. Entonces, nuestra función constructora que va a crear nuestros nuevos objetos, va a ser una función que se llame conejo, ¿de acuerdo? Y solamente necesitamos un método en este caso sería un string que nos va a marcar el tipo. Por ejemplo, tipo negro, tipo blanco o los conejos que se muestran en el libro. Entonces, el sistema de prototipos. El sistema de prototipos que permite definir propiedades o métodos que pueden ser compartidos entre todas las instancias de un tipo de objeto. Esto es especialmente útil para propiedades comunes que no cambian entre instancias, como métodos compartidos. Y esto, en otras palabras, quiere decir que los prototipos permiten compartir propiedades o métodos entre todas las instancias de un tipo de objeto. Más adelante vamos a ver que nuestros prototipos solo tienen métodos y estos métodos van a ser compartidos, obviamente.
Pero después, en la última actualización, esto lo van a ver en la parte 2 de este video, en donde vemos cómo podemos compartir propiedades a otros objetos, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora vamos a trabajar solamente con métodos. Ya, bien, entonces, tenemos un prototipo que va a tener estos métodos: saltar, comer, dormir, obtener información. Estos métodos van a ser compartidos, es decir, que cada objeto que va a ser creado a partir de una clase va a heredar estos métodos. Entonces, el libro nos da un objeto que se llama conejo prototipo. Esto es un objeto. Y este objeto va a ser usado como nuestro prototipo, ¿de acuerdo? Y como les había mencionado, el prototipo necesita, bueno, en este caso los prototipos solo van a almacenar métodos. Entonces tenemos un método. Funciones constructoras. Para crear una función, para crear una instancia específica de un objeto que derive de un prototipo adecuado, usamos una función constructora. Nuestra función constructora tiene el siguiente trabajo. Uno, va a crear a partir de un prototipo y luego que tengamos el prototipo va a asignar nuevas propiedades a este nuevo objeto. Este nuevo objeto va a heredar los métodos. Cuando ejecutemos o tratemos de llamar al nuevo objeto, vamos a buscar un método y el método va a buscar en el prototipo. Generalmente siempre los métodos se buscan en el prototipo, pero sabemos que la primera búsqueda que hace siempre es en el objeto, pero en estos casos, los ejemplos, los métodos siempre van a estar en los prototipos, ¿de acuerdo? Entonces, y como cuarto paso, tiene como fin imprimir en la consola el método, en este caso el método hablar. Y esto se vería así en código. En código lo que tenemos el objeto prototipo. Esto es la función constructora, aunque comúnmente se conoce como la función factory. Esta función factory lo único que hace es devolver un objeto. Entonces, sabemos cómo crear, en este caso, sabes cómo funciona object.create. Lo hemos visto en el video 6.3, si no me equivoco, los prototipos, donde vemos cómo funcionan este método, que es object.create. Entonces, agarra a este objeto como nuestro prototipo, ¿de acuerdo? Y a este nuevo objeto le vamos a agregar la propiedad tipo. Una vez que tengamos todo eso, devolvemos la función devuelve un objeto. Entonces, cuando definimos let conejo blanco, es igual a crear conejo blanco, que es nuestra función constructora. En ese preciso instante se convierte en un objeto. Como este conejo blanco es un objeto, podemos buscar el método hablar, que obviamente está en nuestro prototipo. Entonces el código se ejecuta y el conejo blanco dice hola. Bien, esto está en el libro, solo vemos la función factory, no vemos todo este desglose, pero si leen esa parte se va a entender ahora lo que trata de decir el libro. Ahora, la función crea un objeto nuevo que deriva de conejo prototipo y este objeto será una instancia con propiedades únicas. El operador new. En JavaScript proporciona una manera de simplificada de crear instancias mediante el operador new. Cuando lo usas, se crea un objeto automáticamente vinculado a this dentro de la función. Ya sabemos cómo funciona this, esto lo hemos visto en el video 6.2. Entonces, lo único nuevo aquí es que esta es nuestra nueva función constructora, o la función factory, pero en este caso es una función constructora como tal, porque si observan muy bien, en el video 6.2, si no me equivoco, definíamos una función y usábamos this, que es una función global. Lo que le hace una función constructora es la palabra reservada new. Una vez que definamos new por delante de esta función, se convierte en una función constructora y lo que nos va a crear es un objeto, al igual que la función factory, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, lo único raro que vamos a ver es que ponemos conejo.prototype.hablar. Lo único que estamos definiendo aquí es que vamos a llamar al método hablar, pero antes de llamar vamos a definirlo. Entonces, así es como lo definimos. Si no me acuerdo, igual en el video 6.2 mostramos cómo crear métodos.
¿de acuerdo? Entonces solo está creando un método. Una vez que tengamos el método creado en el prototipo, tenemos conejoraro.hablar y se ejecuta el método. El conejo raro dice, hola, ¿qué tal? O bueno, ¿qué tal? Entonces, aquí hay cosas, como les había mencionado, un tanto extrañas. Entonces, anteriormente teníamos nuestro prototipo. Este es el conejo prototipo que habíamos usado como un objeto que va a ser nuestro prototipo o modelo de nuestro nuevo objeto, ¿de acuerdo? Y la función factory. Ahora, lo que pasa cuando usamos la función constructora con la palabra reservada new, se crea un objeto. Y este objeto tiene propiedades de la función y a la vez tiene una propiedad que se llama prototype. En sí, lo que estamos viendo aquí es que se crea una propiedad. Y esta propiedad no es más que un objeto vacío. Entonces, para acceder a ese objeto, necesitamos, o bueno, a esa propiedad sabemos cómo acceder a las propiedades. Hemos visto las propiedades en el video 6.1. Entonces, accedemos a la propiedad prototype. Ya que la propiedad prototype es un objeto vacío, agregamos, en este caso, agregamos una propiedad que vamos a enlazar con un valor de función. Y así es como se crea un método, explicado en el video 6.2. Entonces, prácticamente es lo que quería mostrarles, que es una propiedad, no es una atribución del lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, prototipos y constructores. Bien, entonces tenemos lo siguiente. En JavaScript los constructores tienen una propiedad llamada prototype, ya lo hemos visto, que define el prototipo para las instancias creadas por esa función, ¿de acuerdo? Entonces, recalquemos que los constructores tienen una propiedad llamada prototype, ya lo hemos visto, es una propiedad. Lo que aquí vemos en el código y lo que el libro muestra, nos dice que si podemos obtener el prototipo, por ejemplo, conejo, get prototype of conejo, conejo es una función regular. Entonces, tiene una función que es prototipo, entonces deriva de function prototype, porque le está pidiendo obtener el prototipo de la función conejo y obviamente es una función prototype. Lo interesante aquí sucede en la línea 12, que nos dice obtener el prototipo de conejo raro. Conejo raro ha sido creado o fue una instancia de clase creada a partir de new, con la palabra new. Entonces, el conejo raro, su prototipo es el mismo objeto, pero su propiedad prototype, ¿de acuerdo? No es un object prototype, no es una function prototype, no es una atribución del lenguaje. Es es una propiedad del mismo objeto que fue creada. Y es lo que explicamos aquí, que conejo raro, se crea un objeto conejo y tenemos una propiedad, ¿de acuerdo? Las clases en JavaScript. De 2015 a la actualidad ya manejamos un ECMAScript. A partir del 6, si no me equivoco, creo que vamos en ECMAScript 12, o tal vez me equivoque. Pero vamos avanzando constantemente. Y hay una nueva forma de definir clases. Si se ha entendido todo hasta aquí, está perfecto, porque ahora vamos a hablar cómo se hacen las clases con una función constructora. Pero eso continuará en el siguiente video.